Angustiados, desesperados, llenos de preocupación. Generalmente esos son los síntomas de cómo no saber enfrentar las deudas o estar acosados por ellas. Y esta semana nuestro estudio girará en torno a ese tema precisamente, cómo enfrentar las deudas. Me encuentro buscando en la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6 y el verso 1. Ha sido algo constante el que estemos compartiendo con ustedes el libro de Primera de Corintios, pero insisto, siempre como una referencia de una iglesia que nos enseña lo que precisamente no debemos hacer. Y dice el verso 1 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Es una pregunta. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué pregunta? Porque inicia como una exclamación de sorpresa de parte del apóstol. ¿Son capaces de hacer semejante cosa? Así es como inicia el verso. Pues bien, el mundo ha girado hacia una economía de consumo y es una estrategia que le ha funcionado extraordinariamente bien al enemigo. El querer acaparar nuestra atención, nuestros ojos, deslumbrarnos con las modas, con las novedades, que estas van cambiando día a día. Lo que hoy es moderno en un par de semanas o un par de meses ya pasa a ser medio obsoleto porque hay una nueva inventiva. A veces hemos juzgado mal históricamente a nuestras raíces indígenas que fueron colonizadas, en donde la estrategia de los colonos fue tratar de deslumbrarles con regalitos que eran perecederos a cambio de las riquezas que eran muy importantes de nuestra tierra. Sin embargo, pareciera que esa estrategia no es una estrategia divina, sino que pareciera que es una estrategia diabólica que todavía, solo que en ámbitos más modernos, le sigue funcionando al enemigo. Acapara nuestra atención haciéndonos creer que esa sensación de vacío que existe en el corazón se llena con el último invento, con la última novedad, con lo último en tecnología, y si tú no lo tienes, no eres feliz. Y nos olvidamos que la felicidad no está en las cosas. Las cosas, todo aquello que tú logras conseguir, debería de ser únicamente para facilitarte tener una vida más cómoda, pero no para darte felicidad. Algunos de los dichos que se expresan comúnmente en la sociedad es: oye, el dinero no da la felicidad, pero generalmente cuando se va, se la lleva. Y yo conozco, seguramente tú también, a muchísimas personas con muy buen patrimonio económico, pero que carecen de felicidad. Y por el contrario, vemos entonces también a otras personas muy humildes que se sienten felices. La próxima semana estaremos hablando más en detalle acerca de esto. Durante esta semana, el detalle de la lección girará alrededor de darte algunas claves de personas expertas que te pueden ayudar a cómo salir de las deudas y poder estar un poco más tranquilo. Y que es lo que seguramente medidas erróneas nos han llevado a sentirnos encarcelados o sujetos de los créditos que a veces se vuelven impagables. Así que para no entrar en ese detalle que tú más detenidamente lo vas a poder estudiar, yo quisiera que por favor ustedes me acompañaran a 3 aspectos que son como los efectos secundarios malévolos que vienen como consecuencia de esta angustia, de este pesar o de este encierro que tenemos respecto a las deudas. Y el primero de ellos es olvidarse de la necesidad. Y para esto vamos a utilizar un poco el libro de Mateo. Estoy en Mateo en el capítulo 18 y el verso 23. Mateo capítulo 18, a partir del verso 23, hay una parábola que comparte el Señor Jesús acerca de 2 deudores. Para hacerla en resumen,
Resulta de que uno de ellos se sentía angustiado, llega entonces con el acreedor y le dice, oye, perdóname que me he atrasado con el pago, dame un poco más de tiempo, yo te prometo que te voy a pagar. Teniendo misericordia al acreedor, entonces le permite ese plazo. Pero ¿quién nos iba a decir, para sorpresa de todos, que este a su vez era acreedor de alguien todavía más pequeño? Y cuando este más pequeño también le pidió lo mismo que él había solicitado poco antes, que tuviese misericordia y que le esperara un tiempo, él sí no tuvo misericordia. Se olvidó por un instante de qué es lo que había sucedido, de dónde venía, de la necesidad que había tenido, y ahora que se sentía allá arriba en el pedestal, simplemente actuó, no en consecuencia de cómo habían actuado con él. Yo recuerdo que hace algún tiempo le solicité alguna ayuda a una persona cuyos recursos económicos en la familia estaban bastante bien, y simplemente de una forma llana y parca me dijo, no daré la ayuda. Y yo pregunté entonces por qué. Esta ayuda se refería a gente necesitada debido a que estaban sufriendo los embates de un terremoto. Y él tranquilamente me contestó, no voy a dar esa ayuda, y no creas que es porque yo alguna vez voy a tener necesidad, es que yo sé que jamás tendré necesidad. A veces olvidamos entonces de dónde hemos venido. Quizás tú, al igual que es mi caso, no nacimos en una cuna en donde había muchos medios económicos. Recuerdo perfectamente en cierta oportunidad a un humilde vendedor de fresas que llegó y tocó a la puerta. Y en ese momento, pues lo que es natural en nuestros países es comenzar a tratar de regatear el precio, y para conseguir la mayor cantidad posible de producto al menor costo. Y me recordé de mis tiempos, de esos tiempos de angustia en los cuales tú no sabes ni qué vas a hacer para el día siguiente. Así que la opción es, cuando tú recuerdas eso, pues eres empático, te pones en el lugar del necesitado y piensas, ¿cómo me hubiese gustado a mí que alguien aceptara lo que yo estaba ofreciendo? No nos damos cuenta en este caso específico de que el vendedor de las fresas tenía que quizás hasta vender abajo del costo las fresas, porque ya el día se acababa y seguramente se le iban a echar a perder. El punto aquí es cuando nosotros somos empáticos y no olvidamos de dónde venimos, y si en algún momento llegamos a estar un poco mejor, mantengamos presente que hubo un tiempo en el que tuvimos necesidad, para que cuando nos encontremos con otro que está ahora pasando lo que esa época nos sucedió, seamos entonces el ángel, como dirían en nuestra emisora, el ángel de esperanza que este individuo necesita, el enviado de Dios, la oración contestada a la súplica y al clamor. Qué interesante dejarse usar por el Señor. El segundo punto es que lo vamos a ver bastante más en detalle la próxima semana, habla acerca de cómo nos aferramos a lo material. Y esto se encuentra también en Mateo, en el mismo capítulo, en el capítulo 19, pero a partir del verso 16. Y hablamos de la experiencia del joven rico, que llega donde Jesús y le dice, oye, lo he guardado todo desde el principio. Pero en el momento en que el Señor le dice, y estoy en el verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. No es que exactamente él se quedara sin nada, pero recordarán ustedes que la semana pasada, a la luz de Mateo capítulo 10, estábamos hablando que si tú quieres, si tú aceptas el llamado de ser un misionero, un enviado de Dios, y dedicarte el tiempo completo a la obra de la predicación del Evangelio, a anunciar a aquel que viene pronto, incluso ni siquiera deberían preocuparse por llevar un segundo par de calzados, sino que con fe y la absoluta seguridad de que no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Pero para el joven rico esto fue escandalosamente terrible, fue desastroso, porque las cosas él se había aferrado a lo que tanto trabajo le había costado, sin darse cuenta que el tiempo en esta tierra pues es perecedero, es efímero. Algo así como lo que dice el salmista, al igual que la flor que hoy es y mañana se marchitó.
Pero hay un texto que quisiera compartir con ustedes y este se encuentra en un libro bastante conocido dentro de la iglesia, escrito por Ellen G. White, y hablo acerca de primeros escritos de la página 56 a la 57, data del año 1851, y el texto dice: vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender, siempre para cumplir la misión, la única que tenemos: anunciar a aquel que te sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Así que los bienes, insisto, que nos sirvan sí para tener una vida más cómoda, pero el propósito fundamental siempre será recordar que en este mundo estamos de paso, que nuestro verdadero hogar, en donde debemos de hacer nuestros verdaderos bienes y nuestro patrimonio, está en la santa ciudad de donde somos ciudadanos del reino de los cielos. Insisto, la próxima semana estaremos estudiando más en detalle esta área. Hay un tercer punto que podríamos también considerar, y es la actitud ante los problemas o ante las deudas. Para esto, regresemos entonces al libro que nos sirve de referencias sobre lo que no hay que hacer. Es Primera de Corintios de nuevo, y estoy ahora en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6 de nuevo, y el verso 5 al 6. Sí, es el texto que nos sirvió para poder introducir la reflexión de esta oportunidad. Pero el capítulo 6 y el verso 5 al 6 nos dice: para avergonzaros los digo. Oigan, tengan vergüenza. Pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Verso 7, voy a añadirlo. Ya de por sí es cierto que es una falta entre ustedes que tengan pleitos, pero aún más que no sufran el agravio. Desde este punto de vista, entonces, interpretaremos que no deberíamos de acudir a los tribunales de este mundo para arreglar inconvenientes que hay con otro miembro de nuestra congregación. Deberíamos de ser lo suficientemente amorosos o tener, sobre todo, el ya no vivir nosotros, sino que vivir Cristo en nuestro lugar y dejarnos llenar por su Espíritu. Ese Espíritu que, de acuerdo a la palabra de Dios, no solamente da como fruto el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, sino que sobre todo nos da tolerancia. Tolerancia que finalmente concluye en lo que es el perdón. Qué vergüenza que nosotros, los que hemos de juzgar al mundo, incluso a los ángeles, estemos entonces exponiendo nuestras dificultades o nuestros asuntos en los cuales no nos ponemos, nuestros desacuerdos, los estemos exponiendo ante juzgadores incrédulos de este mundo. ¿Qué más justicia podríamos esperar de un ambiente en el cual es injusto? La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3 y el verso 13. Si usted me acompaña, hoy estamos usando la palabra de Dios con bastantes textos que están apoyando lo que estamos hablando en este momento. Estoy en Colosenses, estoy buscando Colosenses, el capítulo 3. Si ustedes me acompañan, por favor, Colosenses capítulo 3 y el verso 13, y dice la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si es que alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el perdón implica olvido. Hay algunas personas que dicen: no, si ya lo perdoné, pero mejor si no le hablo. Cuando nosotros no solamente tenemos que soportar, tenemos que aprender a soportar como se nos ha soportado a nosotros en lo que seguimos en ese proceso de transformación, hoy siendo mejor que ayer, mañana siendo mejor que hoy, a eso que le llamamos un proceso de santificación, algunos más adelante, otros más atrás, pero todos en la misma ruta hasta ser perfectos a la imagen del Señor. La palabra entonces aquí es perdonar. Y esa es la razón por la cual cada una de las actividades de nuestra vida debe girar alrededor de la experiencia
Insisto, de ella no vivir nosotros, sino que vivir Jesús en nuestro lugar, su Espíritu inundándonos por dentro. Ahora bien, una pregunta clave, algo que no podríamos pasar por alto. ¿Te sientes en deuda con Dios? ¿Lo estamos? Pagó un alto precio por que nosotros pudiésemos volver a tener la oportunidad de ser llamados hijos de Él. ¿Cómo le pagamos al Señor? Si te sientes en deuda, si estamos en deuda, si crees que ni aún dándole nuestra vida logramos compensar en una mínima parte su infinito amor, ¿no estamos acaso entonces en la misma posición de aquel deudor que se acerca con el acreedor y le pide misericordia? Cuando estamos conscientes de cuánto debemos al cielo, la enorme e incomprensible bendición de volver a ser imagen y semejanza del Creador, es entonces cuando doblamos nuestras rodillas y caemos ante los pies del Señor, solicitando que nos acepte así como estamos. Buenísima noticia la que encontramos entonces en Miqueas, en el capítulo 7 y el verso 18. Y ya lo tengo seleccionado, este texto. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¡Qué hermoso texto! Es que es fantástico porque es tan abarcante y de tanta capacidad de llenado. Verso 18. Miqueas capítulo 7. ¿Qué Dios como tú? Y aquí viene el punto. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Es que no retiene para siempre su enojo. Y este es el punto culminante. Porque se deleita en tener misericordia. Para el Señor, para papá, es un placer perdonarnos. Aceptarnos así como estamos. Pero no tiene ese detalle que antiguamente se utilizaba de que te perdonan pero te están recordando constantemente el mal que habías hecho. No. Él lo olvida. Así como tú y yo deberíamos tener la misma actitud de olvidar y aceptar a aquellos que ahora seguramente ya están en paz con Dios. Y si Él con ellos, ¿quién contra ellos? Amada iglesia, apreciados hermanos, querido amigo, en la proporción de lo que tú sientas y has experimentado en tu vida que te han perdonado, de esa misma manera, al igual que los deudores de la palabra, aprendamos entonces también a regresar un poquito de lo mucho que hemos recibido. Y esa es la razón por la cual, cuando estemos conscientes de ese espíritu que nos inunda, podremos estar listos para regresar a casa, sabiendo que no tenemos cómo pagar lo mucho que se nos ha perdonado. Aprendemos a soportarnos unos a otros si es verdad que Jesús vive en nuestro lugar. Este texto es un texto que tú puedes encontrar en Colosenses capítulo 3 y que ahora mismo me dedicaré a estudiar una vez más. Recuerda, Colosenses capítulo 3, listo para regresar a casa.